poner a grabar. Ahí la anfitriona. Este, Empezamos entonces, si les parece, les decía, con este segundo teórico de gestión, que bueno, que vamos a intentar trabajar los conceptos del teórico que nos toca hoy y el teórico pasado, que como estuvimos con medida de fuerza, nuestro gremio docente, bueno, no dimos clases, así que vamos a intentar trabajar todos los conceptos. También en esta propuesta que les hice el teórico pasado, vamos a trabajar desde la experiencia, vamos a tratar de meternos en los conceptos desde la experiencia y vamos a también a partir de la revisión de esa experiencia, que bueno, que está puesta en primera persona una y con otra integrante del equipo, como es el caso de Lorena, otra que se está enterando en este momento, así que va a ser una participante, como diría, situacional y espontánea, con toda su experiencia, pero digo, lo vamos a ir haciendo en esta hora y media que vamos a tener de clases, más o menos, hora 40 más o menos, para lo cual vamos a empezar con una propuesta para que ustedes construyan primero. Nos parece importante entrar a este teórico, digo, por si estuvieron viendo el cronograma, tienen el registro de cuál es el tema que nos toca hoy, digo, si alguien quiere poner por el chat o decir por el micrófono, estamos acá esperando, así de paso, vamos también, bueno, generando esto, ¿no? Como dice Mercedes, el cronograma lo hacemos, lo actualizamos, lo actualizan la JTP, y lo actualizan justamente para que ustedes no se pierdan y estén, ahí está Máximo también, cómo va desde la cooperativa, se ven las cajas, apuntes por ahí. Este, ¿quién se acuerda? ¿Quién tiene a mano el cronograma como para ver cuál era el tema de hoy? El de hoy, el de teórico pasado, ¿no? La gata de Bermúdez o el gato. Y si no, mi gata, cada Zoom Le gusta. me gusta. Bien, ¿quién se anima? A ver, agarren el cronograma, gente. Vamos, arriba. Si no, parecemos bicho muerto. ¿Vieron esa posición? El ejercicio. El ejercicio bicho muerto. No hagamos bicho muerto. Agarren el cronograma. ¿Qué teníamos para hoy de tema? Y si no lo agarramos a Máximo, pobre, que encima es el único que está con cámara, y le decimos, Máximo, agarrate el cronograma, ya que está con los apuntes ahí, y tiren el tema. A ver, ahí tenemos. Ahí lo estoy Ay, buscando. ay, pará, que acá te... Sobre la gestión, conceptualización, dice Ornella. A ver, Máximo, búscalo. ¿Qué más? Sí, venimos sobre la gestión. Módulo 4, gestión. Estamos ubicados en tiempo y espacio. Conceptualizamos qué era la gestión, qué es la gestión en el primer teórico. Seguimos conceptualizando. Vamos, Janina, régimen de implementación. Ahí lo tenemos. Régimen de implementación es el tema que nos ocupa, y también otro tema importante vinculado a régimen de implementación es el concepto de territorio. ¿Sí? Son dos conceptos que queremos trabajar con ustedes. Y dentro del concepto de territorio, dos conceptos más que trabajamos siempre, nos parecen muy potentes, que son los conceptos de gestión de proximidad. Vamos a ver qué es la gestión de proximidad y qué tipos de gestión hay. Vamos a dar vueltas sobre esos tres conceptos sobre todo. Entonces, primero, como para que sigan interactuando,
les vamos a proponer uno de estos jueguitos que se hacen ahora. Digo, trataremos de no abusar de ellos, pero nos parece que también está bueno meterlos en las clases y bueno, y poder acceder a una participación rápida que nos permita mirar un poco lo que ustedes traen, ¿no? Entonces, para meternos, como decía Ornella, para seguir conceptualizando y también como traía Janina sobre régimen de implementación, nos parece importante primero registrar qué conocen ustedes sobre qué es un régimen de implementación para después hacerles algunas preguntas que les vamos a pedir, como siempre, que tengan a mano el celular. Mientras tanto, mientras algunos compañeros o compañeras van diciendo qué es la implementación, qué es la implementación de una política, qué es la implementación en territorio, digo, algunas cuestiones que nos empiezan a acercar al tema. Vamos preparando los celulares para poder armar algo con eso. ¿Qué dirían cuando hablamos de régimen de implementación, implementación en territorio, gestión territorial? ¿Qué pueden traer, digo, de las otras materias, de la vida misma? Les escucho. Si no, Noelia, con esa foto de estado, Roibal, No, pasa palabra. A esta hora no. No, nada, profe, no, no, no. no A ver, es la funciona. acción de llevar a cabo, a poner en práctica un plan, una idea, un modelo, una política o un método para lograr un objetivo. Obviamente esto te lo dije leído a esta hora, ¿ah? Está perfecto, pero está perfecto. Ya activar a las 8 de la mañana es un muy buen indicador. No cualquiera puede leer rápidamente. Bueno, claro, poner en práctica, poner en marcha, poner en acción es como lo primero, ¿no? Digo, esto que decía Noelia, después nos puede decir de dónde lo leyó, pero la implementación es la acción de llevar a cabo, poner en práctica un plan, una idea, un modelo, una política, un método para lograr un objetivo. La primera definición la podemos ir como de alguna manera desarmando, pero lo que me interesa de esta definición que nos trae Noelia es la acción. Y es la acción, cuando hablamos de gestión, ¿se acuerdan que decíamos la gestión es acción? Cuando hablamos de gestión dijimos, bueno, la gestión es un campo que tiene determinadas características particulares que tenemos que poder comprender, que tenemos que poder conceptualizar. Y entonces la segunda pregunta a partir de lo que Noelia nos trae es ¿dónde implementamos? ¿Dónde llevamos a cabo la acción? Les pregunto, ¿dónde se lleva a cabo la acción? A ver, ¿quién más? Por supuesto, me llaman más la atención las compañeras que están con fotos, ¿no? Guillermina, Lisette, Micaela. Noelia me mató su... Acá hay una el libro. participación en el chat. En un territorio, dice Freya. Claro, claro, exactamente, en un territorio. ¿Y cuál es el territorio de la política pública argentina? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuáles son los territorios? Digo, ¿no? Por supuesto. Fíjense, estamos diciendo, nos metemos al concepto régimen de implementación. Nos metemos al concepto régimen de implementación a partir de la palabra clave implementación. Implementación nos lleva a poner en marcha algo, la acción. La acción nos lleva a preguntarnos dónde. Esa pregunta nos lleva a, es en un territorio. Y entonces yo ahora les pregunto, ¿cuáles son, cuáles esos territorios, ese territorio? ¿Qué dirían en nuestro caso? O sea, a mí se me surgen como dos cuestiones. A Uno, ver, las organizaciones, como venimos desarrollando y el análisis que venimos dando en relación a eso. Y después el Estado o la cosa común, algo más relacionado
a la construcción donde se da ese lazo social, pero más relacionado a otras materias. Donde se Bien, entonces, tanto Máximo como Noelia van en la lógica de las organizaciones, que es una posibilidad cierta porque es como con lo primero que nos encontramos, ¿no? Digo, nos encontramos con, bueno, esos espacios, esos ámbitos de actuación, de análisis, como ustedes vienen haciendo en los prácticos, digo, tomando algunos lugares para trabajar, como puede ser el Hospital de Bahía Blanca u otras experiencias que hemos ido tocando. Ahora, si yo lo llevo a la escuela secundaria, ahí Brisa dice, en todos los ámbitos interviene el Estado. Bueno, que ahí es interviene. que interviene, gracias, Ipa. Ahí es interesante lo que plantea Brisa, ¿no? Porque el territorio tiene que ver con la política pública. Sí, la política pública es Estado. ¿El territorio está por fuera del Estado? Y sí, está por fuera del Estado. Eso no quiere decir que el Estado no esté presente en el territorio o ausente, ¿no? En esta lógica de política pública de acción u omisión. Ahora, si yo lo llevo a la Perdón, escuela Ani, secundaria, había sí, una pregunta también. Había un a ver, aporte de Noelia que decía hospitales, escuelas, discapacidad. claro, claro, por eso yo decía, tanto Maxi como Noelia y Ana, ahí estamos, Ana también se sumó entonces ahí ahí la veo, hola Ana. Por eso Ah, decía, en el caso pensé que de era esa. Perdón, perdón. estas dos, no, no pasa nada. En estas dos intervenciones van por el lado de las organizaciones. Es una primera forma de acercarse a la idea de territorio. Ahora, yo les decía, si lo llevo a la escuela secundaria, la llevo a la escuela secundaria, ¿qué nos decía la profe o el profe de geografía que era el territorio? ¿Qué recuerdan? No para que digan la definición, yo tampoco la podría decir. Pero ¿a qué nos referíamos cuando decíamos territorio? Victoria, ¿qué dice? ¿Qué es el territorio, Victoria? Claro, exactamente. Bueno, lo que trae Brisa, digo que además lo hemos tocado de alguna manera, o lo solemos tocar cuando vemos justamente la definición de Estado. Es la idea de territorio como territorio político, ¿no? Lo que se conoce como la división política del territorio. Se entendió igual, perfecto la idea, ¿no? Esa es una primera definición. El territorio surge justamente de las ciencias que tienen que ver con poder reconocer hasta dónde llega el ámbito de gobernabilidad de un determinado gobierno, de un determinado, lo que era en la antigüedad, los clanes, o lo que era en la antigüedad los reinados, o lo que eran en la antigüedad las tribus, o lo que eran en la antigüedad los pueblos originarios, ¿no? Voy del río a la montaña y de acá hasta el mar, ¿no? Digo, esta búsqueda que los hombres y las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia por delimitar cuál es nuestra casa, ¿no? Ese es como el primer concepto de territorio. ¿Por qué le doy tanta vuelta a esto? Porque es central que ustedes puedan reconocer que el concepto de territorio es un concepto tremendamente potente para pensar la política pública, tremendamente potente para pensar la gestión pública. Entonces ahora sí viene el ejercicio interactivo, que Mercedes ahora lo va a explicar, para que tratemos de, ahí lo tienen en el chat, se meten y lo contestan. Sí, Todos y todas las que puedan. Ahí lo explica Mar. sí, es sencillamente una encuesta más amable quizás que un formulario. Entonces, ustedes con este enlace se meten desde el celu, van respondiendo, son 3 preguntas. Y bueno, en un ratito podemos retomar a ver cuando más o menos vayan avisando. A mí me va tirando cuántos responden, después podemos ver qué salió.
Ahí ¿lo ven? Sí, sí, se ve perfecto ahí, Pa. Sí, 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 se ve bien. Bueno. A ver. ¿Vos querés, María, que yo vaya compartiendo ahora cómo? Esperemos un minutito y Porque dale, como quieras. ahí voy a meterme a ver cómo se va a completar. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Se ve el gráfico. Se ve el gráfico y se ve cómo se van agrupando. ¿Vos lees ahí, por ejemplo? Sí, sí. Bien. No leo que sé que hay 24 personas que visitaron Claro, algo y 22 personas que visitaron algo. claro. Cava, 22 Cava. Sí, ves que lees. Bien. Ahí todavía están completando, yo voy pasando de... Eso se ven mejor, las opciones. Eso se ve mejor. Un Solamente. menos. Hagamos, si tenés IPA, un Power donde puedas tirar, podemos hacer un print de pantalla de cada uno de los tres, así nos quedan después las... Bueno, lo Dale. podemos hacer después Ahora, en la grabación. sí, sí, porque Bien, después ahí para la tarde yo salud, borro. educación, desarrollo social, va con trabajo y justicia, Sí. va ahí Podio, salud. podio salud, bien. A ver cómo va la otra. Ámbitos, el privado va, El podio privado, público y estatal. y estatal. Pero público y estatal viene parejo. Privado supera. Y Bien. bueno, lo que tienen es que son de respuesta múltiple. El de las jurisdicciones, claro que Bueno, pero fíjense, digo, acá por ejemplo, obviamente Cava y provincia de Buenos Aires, sí, que es lo más lógico porque todos y todas, o la mayoría, mayoría vivimos por acá. Córdoba, después aparece Neuquén, Río sí, Negro, Mendoza, sí. Jujuy, muy bien, San Luis, Salta, Salta, Entre Ríos también, Entre Ríos, Misiones. Misiones un poquito Ah, menos. mira, Río Tenemos Negro lo habíamos dicho. Río Hasta Negro. ahora soy yo la única que visitó Formosa. Sí. Eh, dos somos en La Rioja, dos somos en Tierra del Fuego, Ah, tres sos todas vos. en Santa Fe. Yo la única que te debo es, no, la única que te debo es Santa Cruz. Ah, bueno. Eh, bien, bueno, ¿vieron? Para que vea, Eh, quedó así. ¿Ya contestaron todos? Ya Bien, estamos. Bien. Bueno, entonces ahora, fíjense, repasamos de vuelta, hacemos una por el nivel nacional. dale.
Cuando hablamos, ahora empezamos entonces a vincular lo que veníamos trabajando con este ejercicio que ustedes acaban de hacer. Cuando nosotros hablamos de territorio, cuando hablamos de territorio en política pública, la primer dimensión de la idea de territorio es la dimensión jurisdiccional, justamente, ¿no? Un poco lo que ponían ustedes, lo que ponía Brisa. Esa es la primera dimensión que aparece. Entonces, cuando hablamos de las políticas nacionales, nos estamos refiriendo al territorio de la República Argentina. Nos estamos dirigiendo a toda esta realidad que nosotros y nosotras estamos viendo en este ejercicio que ustedes acaban de hacer. Cuando nosotros además tratamos de entender, bueno, qué hay presente en esas jurisdicciones, además de ser jurisdicciones desde el punto de vista de la división política, es donde aparecen los sectores de actividad. Entonces ahí es donde pasamos a la segunda, a la segunda IPA. ¿Por qué aparecen los sectores de actividad? Porque lo primero que aparece es lo privado, aparece lo público estatal o lo público no gubernamental, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estos tres ámbitos que nos permiten también comprender que hay actores, actoras del mundo privado, del mundo público, del mundo estatal, que están presentes en esos territorios y que también interactúan, que también son parte de esa compleja trama que se arma en los territorios. Y por último, si lo miramos desde el punto de vista de las lógicas que tienen los diferentes sectores, por ejemplo, dentro del sector estatal, dentro del sector privado, aparecen además sectores de actividad que cruzan de otra manera diferente y que también tienen lógicas propias, que también tienen redes que cosen varios territorios. Entonces digo, tenemos una compañera o un compañero que ha trabajado en el sector de turismo. Bueno, el sector de turismo es uno de los sectores que justamente enlaza diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de corredores turísticos, cuando hablamos de cadenas de valor vinculadas al turismo, quien no es lo mismo estar en el camino a un parque nacional que no estar, no es lo mismo estar perdido en el medio de la pampa, en un pueblo que no tiene atracciones turísticas y hay que armar un guión turístico que ser un municipio costero o ser un municipio o una provincia que está en la montaña, o que está cerca de un río, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos hacer en todo sentido. Entonces, ahora, si querés, Ipa, lo sacamos. Este primer ejercicio que recupera las vivencias y las trayectorias de cada uno y de cada una de ustedes, nos permite empezar a registrar la importancia que tiene conocer el territorio para gestionar la política pública. Porque cuando no conoces el territorio, es como si ustedes intentaran tomar decisiones acerca de qué muebles van a comprar para la casa de ustedes, si pudieran comprar o si pudiéramos comprar muebles, o qué forma, de qué manera van a limpiar la casa que tienen sin saber cómo es la casa. Tiene esa contundencia. Cuando pensamos la implementación de la política pública sin conocer el territorio, tiene la contundencia de tomar decisiones sobre un ámbito cotidiano que no conocemos. Tiene esa misma lógica. Cuando, como decimos nosotras, escalamos en la política pública, escalamos de escalas, no de trepar, sino de escalar, de hacer la política pública cada vez más grande, como decía Maxi hoy, podemos estar hablando de la política pública vinculada a un hospital de un municipio, de una provincia, o podemos estar pensando la política pública para el sector turístico de todo nuestro país, por ejemplo. Son cosas distintas, pero tienen la misma lógica. La escala
va acompañada de un conocimiento acerca de cuál es el ámbito de intervención sobre el cual queremos trabajar. Entonces ahora sí, vamos a compartir la presentación que preparé para hoy para poder trabajar dos ejemplos. Vamos a salir de Mentimeter. A ver qué pasó que me lleva a Mentimeter. Esperen que... ¿Qué pasó? Esperen, ¿eh? Esperen que me sacó. Vamos a hacer este acá. Ahí va. Me había sacado de la pantalla. Dos, entonces, experiencias para poder ver esto del territorio en lo concreto, para después cerrar con los conceptos según las autoras y según lo que ustedes tenían para la lectura de hoy. Entonces, vamos a tomar de esta experiencia, este recorrido de gestión que yo compartí con ustedes, de mi propio recorrido profesional. Elijo tomar dos periodos de tiempo. El primero, justamente en estos años que ustedes ven acá a la izquierda, que yo les compartí de alguna manera, que fue pertenecer al equipo de Jorge Sotelo en la Dirección Nacional del Sistema Federal Público, dentro de lo que era la Secretaría de Empleo de la Nación en la gestión de Carlos Tomada. Y como yo les dije el otro día, mi responsabilidad era ser la coordinadora nacional de lo que eran el armado de los acuerdos territoriales de promoción del empleo, dentro del plan Más y Mejor Trabajo. O sea, para ir de arriba hacia abajo, dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la gestión de Carlos Tomada, había un plan, Más y Mejor Trabajo, que tenía dos políticas centrales: los acuerdos sectoriales de promoción del empleo y los acuerdos territoriales de promoción del empleo. Estos acuerdos territoriales de promoción del empleo se hacían en los territorios, en la totalidad de territorios de nuestro país. Solamente la provincia de Neuquén quedó como bastante fuera de el proceso, y la provincia de San Luis, pero aún todo logramos trabajar con las dos provincias. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes primero? Algunos pantallazos que les puedan permitir ver a ustedes cuestiones con las que nos encontrábamos en la gestión cotidiana, trabajando en territorio, tratando de llevar adelante esta política pública vinculada a la promoción del empleo. Estamos hablando del año 2004, pleno auge del programa Jefas y Jefes de Hogar, ¿no? Digo, para contextualizar en términos históricos. Entonces, acá, por ejemplo, la noticia que pongo es justamente una visita que hacemos al intendente de la ciudad de Córdoba, que hace el ministro, el secretario, fuimos todo el equipo, donde se firmó justamente un convenio para promover la inserción laboral de las personas con derechos más vulnerados, ¿no? Y fíjense que acá dice que es justamente esto que yo tenía a mi cargo. Como yo les dije el otro día, éramos un equipo de 24 personas que tenían a cargo cada una de las provincias donde trabajábamos, donde llevábamos adelante los acuerdos territoriales de promoción del empleo, y yo coordinaba ese equipo. Entonces, lo que dice acá es esto que ustedes ven acá. Bueno, los acuerdos territoriales son estrategias para dar respuesta a problemas de empleo y necesidades de capacitación de las personas. ¿En el marco de qué? De oportunidades del desarrollo, de un desarrollo determinado. ¿Y quién ponía el desarrollo determinado en ese territorio, perdón, determinado? Obviamente, la realidad situada, la realidad que sucedía en ese lugar, lo que ustedes vieron con Anita en todo el módulo de planificación. O sea, si ustedes escuchan, diría Bermúdez, acá se nota pluma, pluma de escritura, no de la otra,
también tenemos, pero bueno. Si ustedes escuchan, si ustedes leen, van a encontrar muchos conceptos que vemos en la materia. Problemas, necesidades de las personas, procesos de oportunidades en el marco de un desarrollo determinado, comprometen a gobiernos locales, empresarios, trabajadores, instituciones de formación en la promoción de creación de empleos de calidad a través de ¿qué? De intermediación laboral, oficinas de empleo, capacitación laboral y apoyo a los entramados productivos locales. Fíjense, esto en un breve párrafo les explica qué era lo que hacíamos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los conceptos que estaban por detrás de estos acuerdos territoriales de promoción del empleo que intentábamos llevar adelante con la metodología nuestra? Entonces acá aparecen estos conceptos. Y estos conceptos que ustedes tienen acá nos llevan a estas preguntas. Y entonces acá es donde empezamos a meternos en por qué es importante conceptualizar y cuál es el valor agregado que ustedes tienen, además de todo lo que ustedes ya traen porque están en el cuarto o quinto año de la carrera, en términos de el valor agregado de comprender situacionalmente, el valor agregado de entrar a una gestión con las herramientas, los elementos, los conceptos que trabajamos desde el módulo de políticas públicas, pasando por el módulo de organizaciones, por el de planificación y cerrando con el de gestión. Porque cuando nos hacemos estas preguntas a partir de estos conceptos claves que yo les decía recién, no podemos pensar que podemos pensar la inserción laboral de la misma manera en todas las provincias de nuestro país, que era nuestro territorio a trabajar como parte del equipo nacional de la Secretaría de Empleo para fortalecer los acuerdos territoriales de promoción del empleo. No podemos pensar que los grupos vulnerables o los grupos, tomé esta palabra porque era la palabra que se usaba en ese momento, hoy estaríamos hablando de otra manera, ¿no? Pero en ese momento así se lo denominaba. No podemos estar pensando en cómo promover el empleo de la misma manera. Digo, cada uno, cada una, recuerde en la provincia que estuvo, en las provincias que estuvo, y traten de pensar si el entramado productivo, de qué vive la gente, cuáles son los sectores de actividad dinámicos, dónde están las personas, por dónde anduvimos, son iguales. Quienes han tenido la suerte, quienes hemos tenido la suerte o la oportunidad o la decisión, digo, porque no todo es suerte en la vida, de poder recorrer nuestro país a lo largo y a lo ancho, cuando tenés la oportunidad de recorrerlo, te das cuenta que son realidades totalmente diferentes. Entonces acá es donde el concepto de planificación que nosotras y nosotros tengamos, el concepto de gestión que nosotros y nosotras tengamos, se torna situacional. Porque entonces la pregunta, la respuesta que daban hoy, que daba Brisa, que daban las distintas compañeras, es si implementar, es llevar algo a cabo. La gran pregunta es, bueno, la gestión es justamente todo ese conjunto de herramientas que tenemos para articular recursos y para en esa relación, en ese vínculo con las personas que constituyen la escena de lo público, incluyendo también lo privado, ser capaces de diseñar una política que tenga sentido en ese lugar. Y esto se lo llevo a la escala más grande, pero lo podemos hacer también en la escala provincial o lo podemos hacer en la escala municipal. Digo, cuando Lorena piensa cómo es la planificación del Ministerio de Justicia, está pensando en la totalidad de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Está pensando en la totalidad de organismos que se vinculan con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
porque ella es directora provincial. Y ser directora provincial, aunque sea que te da susto y a veces queda grande, es ser directora para toda la provincia de Buenos Aires. Cuando yo estuve a cargo de la nación, de un equipo nacional, tenía que tener en la cabeza la posibilidad de charlar, de acompañar, de discutir, de decidir con mis compañeros y compañeras del equipo qué pasaba en San Juan, qué pasaba en Formosa, qué pasaba en Chubut, qué pasaba en Jujuy, etcétera, etcétera, etcétera. Esa realidad, ustedes podrán decir, pero ¿y entonces cómo? ¿No se puede ser funcionario o funcionaria nacional si no conoces todo el país? Lo pongo en duda. ¿En qué sentido? En la calidad de lo que hagas. No, no es la única manera hoy conocer el país yendo. Tenemos muchísimas maneras de conocerlo. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos nosotros antes de ir a un lugar eran informes para que el ministro y todo nuestro equipo supiera las características poblacionales en términos de cuántas personas había, cuántos eran varones, cuántos eran mujeres, cuánto de eso era la población económicamente activa, cuántos desocupados, cuántas desocupadas, cuáles eran los sectores dinámicos de cada lugar al que íbamos. Eso te permite empezar a hablar, porque no hay peor cosa que el porteño o la porteña que llega a un lugar sin tener idea de qué se trata el lugar donde va. Cosa que hacemos todo el tiempo, ¿eh? Digo, todo el tiempo. Estuve hace, como ustedes saben, unos días en La Rioja y eso sigue sucediendo. Porteños y porteñas, que aunque no seamos porteños y porteñas, actuamos como si pudiéramos llegar a un lugar y llevar enlatados y hacer lo que nosotros y nosotras pensamos a más de 1000 kilómetros de distancia que ese lugar tiene que hacer. Lo seguimos haciendo. Por eso es que Agrego, es tan importante. agrego platenses que tienen la misma lógica cuando salen a un barrio acá, a 300, 500 metros de su casa, que desconocen. Digo, la misma lógica. Totalmente, totalmente. Esto que dice Lore, por eso es escala. O sea, la comprensión situacional es la misma. Es cómo vamos desde el centro de La Plata a la periferia, cómo vamos desde La Plata hacia el interior de la provincia de Buenos Aires y cómo vamos desde el gobierno nacional hacia el resto del territorio. Fíjense en términos de volúmenes, ¿no? Este fue el informe, y les contaba ayer a las compañeras en el equipo nuestro que estuve haciendo arqueología en Millahú, que tiene muchos años, tiene más de 20 años Millahú, entonces me permite buscar y volver a esos momentos. Por supuesto, cada vez son menos las cosas que quedan porque te van sacando cosas, pero esto fue el informe, es chiquito, pero lo que quiero que ustedes dimensionen o por lo menos compartir lo que era la locura de, bueno, conquistar esta sensación de decir, bueno, tenemos el territorio por lo menos un poquito caminado, un poquito trabajado, un poquito, porque imagínense que los miles de municipios que tiene nuestro país, más de 2000, son muchísimos, es imposible llegar. Entonces, como decimos siempre, en La Nación te parece que hiciste un montón y en realidad no hiciste nada, pero digo, esa es la cosa. Entonces, claro, lo que a nosotros nos pasaba es que, fíjense, o sea, hicimos en la primera parte, en los primeros 6 meses, la locura de firmar 70 convenios. O sea, llegamos a diciembre firmando con 70 convenios. Digo, yo lo cuento siempre porque fue una locura llegar, que nos implicó una locura, realmente de esas cosas que seguimos haciendo, pero en otras escalas, ¿no? Digo, ahora, ¿por qué llegamos a tener 70 convenios en diciembre? Por esto, por lo que ustedes, los números que ustedes ven acá.
148 viajes de trabajo, 108 presentaciones, 234 municipios, 125 municipios asistidos técnicamente, 114 presentaron propuestas. De esos 114 que presentaron propuestas, hicimos evaluaciones de todos y 82 resultados aprobados y 71 se encuentran en condiciones de firmar convenios. ¿Por qué este achicamiento hicimos tantas capacitaciones, pasó, bueno, y llegamos a 70? Porque la gestión también va implicando que hay condiciones que tienen o no tienen los municipios en términos de deudas, en términos de condiciones con las cuales llegar, en términos de que a veces nos predían delirios, entonces los delirios obviamente no los podíamos acompañar. Cada uno de estos procesos, que es un poco lo que dice el primer párrafo, fue poner en marcha un equipo que no existía. O sea, cuando yo me hago cargo del equipo, no había equipo directamente, empezamos a armarlo, entonces hubo que armar metodología, hubo que armar documentos, hubo que armar procesos de trabajo, hubo que armar procedimientos administrativos, hubo que hacer que las personas pudieran viajar a los lugares que tuvieron que viajar, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les mostrara, quería mostrarles varios, pero sinceramente es el único que encontré, que es los resultados, porque sé que ustedes también están ahí con el plan operativo, digo, y están ahí para que también vean bueno, que esto son cosas que nosotros llevamos a cabo de verdad y bueno, y lo pudimos sostener un tiempo bastante importante. Estos, por ejemplo, perdón, son los resultados de un convenio, de un acuerdo territorial de promoción del empleo de la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut, por ejemplo. Entonces, fíjense el tipo de resultados que tenemos acá, para que ustedes vean también cómo se trabajaba en lo cuantitativo, en lo cualitativo y cómo en los resultados aparecen los sectores de actividad. Acá aparece la carpintería, acá aparece la producción y la comercialización de producción de agroalimentos, aparece una cooperativa textil, aparecen jóvenes, aparecen contraprestaciones vinculadas a fabricación y colocación de adoquines, aparecen invernáculos, aparece horticultura intensiva, aparece una feria de producción, aparecen distintas cosas. Y si yo les mostrara esto mismo, porque esto así igual estaba en 70 convenios, son los que se firmaron ese 15 de diciembre. Si ustedes lo vieran, se encontrarían que el de Rosario, por ejemplo, y el del sur de Córdoba, Belville, Las Parejas, toda esa parte, todas eran cuestiones vinculadas a la cuestión agrícola y a la metalmecánica. En el caso de La Rioja, en el caso de Mendoza, en todo lo que era Cuyo, estaba muy fuerte todo lo que era el sector vitivinícola. En el caso de Misiones, en el caso de Formosa, estaba muy fuerte todo lo que era pesca, todo lo que era yerba, todo lo que era té, por ejemplo, todo lo que era cítricos, en el caso de Entre Ríos. O sea, empiezan a aparecer en estos convenios territoriales de promoción del empleo la importancia de entender la dinámica productiva y tratar de capacitar a la gente, fortalecer los sectores en cada territorio. Entonces, en cada territorio. Si se quiere, entonces, desde esta lógica, lo que aparece es, yendo a lo que traía Lore, digo, que es la experiencia de los centros comunitarios, que es la otra experiencia que yo les conté, digo, más cercana, 2010-2020, que seguimos compartiendo con IPA, con Mercedes, digo, y que compartimos durante muchísimos años, durante 10 años con Lore, Mercedes y otro compañero que es el director de la Escuela de Oficios, también con la Colo, digo, docente de la cátedra. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo mismo, pero como decía Lore, en nuestra ciudad. O sea, cómo vos trabajás el territorio cuando la experiencia que tenés que hacer es
poder armar un tipo de intervención que articule lo que hacen distintas facultades dentro de la Universidad de La Plata. Volvemos, digo, así como en la experiencia de recién era el gobierno nacional y la unidad era el gobierno nacional, en esta experiencia de los centros comunitarios, la unidad es la universidad. La diversidad son todas las facultades adentro. Ahora, la diversidad dentro de la universidad. En nuestra lógica, ahí no termina la diversidad. La diversidad está en el territorio. Por eso, la experiencia, miren ahí Bermúdez, estás igual, diría la propaganda. A la derecha, abajo, atrás de las libustrinas, Fotos que emocionan. inaugurando el Centro Comunitario de Extensión Universitaria número 10 en el Parque Pereira. Esta foto, que es un momento ¿cómo decirlo?, de coronación, porque para llegar a esta foto nosotras no inauguramos para empezar, sino que inauguramos en el medio de la travesía. Había un montón de trabajo por detrás. ¿Y qué eran los centros comunitarios? Bueno, de vuelta, digo, ahí para que tengan alguna captura de pantalla de documentos que están en CEDICIS, para quienes quieran conocer más de la experiencia, ponen centros comunitarios y les aparece un informe que justamente recopila, que hicimos con IPA y con Meli Fernández, con Bermúdez también, que recopila justamente estos años de trabajo, ¿no? Entonces acá lo que nosotros queríamos era llevar adelante una política que fuera coordinada entre todos y todas quienes éramos los de la universidad para no andar pisándonos, superponiéndonos, etcétera, etcétera, pero además que fuera con actores y actoras del territorio. Muy importante. Para nosotras es inconcebible pensar nada si no lo pensás con la gente. O sea, si no cogestionás con la gente. No creemos en los enlatados, no creemos en las gestiones que caen cual paracaidistas a un territorio. Entonces, las palabras claves acá son estas. Fíjense, de vuelta, ¿es implementación? Es implementación. ¿Es implementación en territorio? Es implementación en territorio. Por eso hablamos de acción planificada, por eso la palabra territorio aparece tan fuertemente, por eso aparece la importancia de los actores y actoras gubernamentales y sociales, decíamos en ese momento, y aparece la importancia de un dispositivo en permanente construcción. ¿Por qué en permanente construcción? Por la definición de planificación y gestión que nosotras tenemos. Es un dispositivo que todo el tiempo tiene que estar moviéndose. No es como cayó quedó, diría Wagner, sino que realmente tenemos que poder conducir desde las acciones. Entonces, entrar a la gestión desde esta perspectiva es una cosa totalmente distinta. Entonces, de vuelta, estas preguntas a nosotras nos caen solas, nos caen solas. Pero ¿por qué nos aparecen solas? Porque estamos formadas y creemos fuertemente en que la política pública tiene que ser situada. Por eso abonamos a la idea de lo que es la gestión territorial. Por eso abonamos a esta idea de territorio jurisdiccional para después empezar a desarmarlo y hacer un poco más a menos esos bordes, porque no son tan fuertes. Y por eso es importante que ustedes lean el capítulo 2 y el capítulo 4 de Chiare de Virgilio, Hola, buen de día. este libro. Sí, ¿Qué tal? No, quería hacer un dale, comentario porque, Janina. bueno, en el cuatrimestre anterior cursamos, yo por lo menos cursé perspectivas antropológicas y habíamos visto un texto de, si no recuerdo mal, de Shore, que hablaba de las significaciones y los sentidos a la hora de implementar la política pública. Y bueno, la profesora había traído un ejemplo que para mí está bueno, que era sobre una política de vivienda en una comunidad, no me acuerdo, una comunidad indígena, eh, y bueno, se habían pensado las casas con baño, como solemos tenerlas, y bueno, para esta comunidad tener el baño dentro de la casa era algo que era inconcebible. Entonces, bueno,
lo que resaltaba la profesora era esto, de tener en cuenta los sentidos y los significados para estos actores que iban a ser parte de esta política pública, porque después tuvieron como que volver a repensar todo, porque bueno, no era apropiada, porque no se tuvo en cuenta estos Totalmente. sentidos. Así que bueno, no quería Totalmente. traer ese ejemplo Sí, porque me sí, sí, pareció está pertinente. buenísimo. Está buenísimo que lo traigas, está buenísimo que se labure y también está buenísimo que nos pesquemos, porque como vos decís, digo, hay ejemplos que son como hasta, por eso los traemos, ¿no? Digo, hasta súper elocuentes o así elocuentes como el que vos contás, pero hay otros que se nos cuelan más, que nos cuesta más identificar y que a veces lo hacemos de onda, ¿no? Digo, esto con Lore lo hemos trabajado mucho, ¿no? Digo, cómo muchas veces, aún en el entusiasmo, perdemos la capacidad de escucha, la capacidad de atención, la capacidad de comprender algo distinto, que tal vez no es una comunidad muy distinta, sino que somos nosotros y nosotras mismas. Lore, ¿querías decir algo? No, no, quería decir que esto así, por ahí más disimuladamente o más sutil, pero sigue ocurriendo, sobre todo, digo, ahora que yo actualmente estoy trabajando en contextos de encierro, nada, en esto de dar por hecho que las personas privadas de su libertad quieren esto o necesitan esto o piensan esto con respecto a el género, el feminismo y digo, esos temas que por ahí son entonces, esto que plantea María sigue ocurriendo, no es que solo ocurre en la gran escala cuando uno está en un... no, digo, esto permanentemente es contra lo que tenemos que luchar, no sé si es la palabra, pero que tenemos que tener cuidado porque justamente se dan por sentadas cuestiones que nada tienen que ver con la realidad de las personas que están en contexto de encierro o con los trabajadores y trabajadoras penitenciarias, ni hablar. Digo, desde Totalmente. que se diseñan las cárceles para mujeres con lógicas de hombres y que no se les pregunta cómo a las mujeres querrían vivir, a esto, dar por sentado que es todo como en la serie que estamos viendo ahora y que está casi en número uno, ¿no? De que así son los penitenciarios y así son las penitenciarias. Digo, nada, esto lo traía porque es una Sí, cosa que nos sí, sí, tensiona sí, sí. permanentemente con propios estudiantes de nuestra propia facultad, digo, para meternos adentro, ¿no? No, no para pensar que Sí. son otros y otras las que lo hacen, sino que, digo, a todos se nos escapa muchas veces por el entusiasmo de llegué a hacer algo. Y bueno, y ahí a veces nos llevamos puesto historias, procesos de otros equipos de años, nada, pero bueno, eso sigue pasando. Que para poder respetar hay que poder verlo primero. Entonces, esto que dice Lore es, bueno, primero lo tenemos que poder identificar, tenemos que poder desnaturalizar que todos y todas somos capaces de poder comprender lo que allí sucede. De vuelta, módulo 3. Entonces, ese módulo 3 en la gestión lo tenés que tener todo el tiempo presente porque si no se te cuela, todos y todas tenemos la tendencia a rápidamente decir cómo lo podríamos hacer, ¿no? Digo, por eso las preguntas, ¿qué características, qué actores, cuáles son las opiniones, cuáles son las propuestas, qué característica tiene que asumir el centro comunitario? Después, ¿qué acción es necesaria? ¿Qué acción es necesaria? Que es la primera. Fíjense, el primer concepto potente de los centros comunitarios es acción planificada. Ahora, en términos de preguntas, es el anteúltimo, porque la acción aparece después de todo este otro reconocimiento, después de toda esta otra comprensión situacional de la que hablamos. Entonces, esto que traía Janina, está buenísimo verlo desde antropología y también está buenísimo que ustedes no digan, bueno, no piensen que solamente cuando aparece una cuestión de externidad, estas cuestiones son, sino como dice Lore, las tenemos más metidas de lo que suponemos. Entonces acá de vuelta, como para pasar rápidamente y poder entrar en el repaso de lo conceptual, fíjense, esto lo tienen, insisto, en CEDICI por el que le interesa, pues son todos los barrios de La Plata, todos no, pero digo, todos los barrios de La Plata en los que trabajamos. Esta, por ejemplo, es una agenda del primer centro comunitario que trabajamos con esta metodología de el año 2013. Fíjense,
estos son los problemas. Y fíjense que los problemas, si ustedes los leen, los que están en la columna de la izquierda, son particulares de ese barrio. Son particulares de ese barrio. Y que lo que lográbamos, lo que tratábamos de hacer en los centros comunitarios es que los equipos de extensionistas, después nos dimos cuenta que no eran solo extensionistas, sino que también eran grupos de investigación y que también eran equipos de cátedras, que había prácticas preprofesionales como la de trabajo social, que siempre estuvo en Corazones del Retiro. Por eso es que hoy estamos hablando de integralidad de las funciones, digo, y no hablamos de investigación, docencia y extensión. Fíjense cómo lo que nosotros les proponíamos es, gente, no vayamos a buscar avales a los barrios para hacer los proyectos que nosotros y nosotras queremos hacer. Preguntémosle a la gente qué necesita y en función de esa necesidad y esa pertinencia, porque tienen que ser cosas que podamos hacer relevante y pertinente, hagamos una intervención. Ahora, si vemos Abasto, por ejemplo, 2015, digo, ya habían pasado algunos años, fíjense que los problemas son otros, son otros. Habla de cuestiones vinculadas a lo productivo, habla de otras cuestiones, no solamente de lo que hablamos, ¿no? Hasta acá. ¿Quieren que voy a pispear el chat? María, sí, ahí Brisa pregunta si la caracterización del territorio que compartiste está en CEDICI. Yo no creo. No, Brisa. Vos sabés que, bueno, los vamos a invitar, de paso el chivo, el teórico del 15 de octubre. Los vamos a invitar, vamos a llevar el teórico, por decirlo de alguna manera, al predio de la Secretaría de Políticas Sociales, porque vamos a participar del simposio de prácticas integrales. Las prácticas integrales son una propuesta que hacemos desde nuestro equipo de investigación, que venimos trabajando desde hace un tiempo, que tiene 5 descriptores, ya los vamos a introducir en algún momento, pero lo traigo porque, por esto que vos decís, el cuarto descriptor de las prácticas integrales es la sistematización. Y es la sistematización porque durante años no sistematizamos nada. Y te juro que yo no puedo creer cómo hay, pero decenas de cocinas de política pública, que participamos muchas personas, que se han perdido, porque no hay sistematización. O sea, yo no pierdo mi cuenta de Yahoo justamente porque tengo cosas que son para mí valiosísimas en este sentido, de poder compartir con ustedes 20 años después cómo hicimos la política pública vinculada al empleo cuando volvíamos de una de las crisis más importantes que tuvo nuestro país. Entonces, eso, digo, claro, obviamente, digo, ¿te imaginás el dolor? Se me pone la piel de gallina, que no, yo no puedo creer, gente, no puedo creer lo que estamos viviendo. Les puedo asegurar que no lo puedo creer, lo digo con todo el corazón, digo, y lo digo, ¿saben por qué? Porque siento que hay un montón de autocrítica para hacer de todos lados, pero no puedo creer, no puedo creer que estemos siendo gobernados por personas que odian el Estado, que no lo entienden, que no lo conocen, que no entienden sus mecanismos, que no pueden hacer nada con eso, que estemos perdiendo las políticas como las estamos perdiendo. Es realmente muy fuerte, muy fuerte. Para los que hemos dedicado la vida a la gestión pública, que nuestra mayor cantidad de horas no estuvo en la crianza de nuestros hijos, no estuvo en darle bola a nuestras parejas, no estuvo en criar, no criar, sino cuidar a nuestros padres, sino que estuvo en la política pública. Yo no puedo creer esto, yo no puedo creer esto, realmente. O sea, y lo trato de entender con la mayor tranquilidad posible. Claro, claro, o sea, es así, es así, es así. Si llegamos hasta acá, si llegamos hasta acá, si llegamos hasta acá, tenemos que poder aprender de los errores, por Dios, cuarta trinchera, todos y todas, todos y todas, todos y todas, cada uno en su dimensión, cada uno en su responsabilidad, cada una en su responsabilidad. Pero les puedo asegurar que para quienes estudiamos desde hace años cómo
carancho hacer para mejorar la gestión pública, para que llegue a más gente, para que tengamos derechos, no podemos creer lo que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, nada. Entonces estas cosas no están sistematizadas, por eso nada, las ponemos acá y las queremos compartir con ustedes. Todo esto sí, esto es un gran trabajo que hicimos con las chicas y que es orgullo enorme haber podido armar este informe cuando terminamos la gestión. Este es el anteúltimo que les quiero mostrar, que es el de Villa Castel. Entonces también aparecen las organizaciones, aparecen los lugares de Villa Castel como corresponde, aparecen los problemas que tienen que ver con eso. Y el último, que fue post pandemia, en el Molino, en Punta Lara, fíjense cómo, bueno, aparece la pandemia, por supuesto, aparecen los problemas que trajo la pandemia, aparece cuestiones que, bueno, intentamos abordar, ahí cambió la forma de representar el cuadro, por eso no están las intervenciones, pero bueno, para que ustedes lo vean de alguna manera. Esto igual está en la presentación que va a estar en el aula web. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Digo, ¿qué podemos sacar de todo esto que estuvimos trabajando? Que hay constantes. La política pública tiene constancia. La política pública tiene que ser diseñada con constantes. Pero ¿cuáles son las constantes? Desde mi humilde opinión, estas son algunas. Las constantes son en la diversidad. Entonces, nosotros hicimos 70 acuerdos de promoción del empleo. Intentábamos que hubieran mesas de consenso, intentábamos que hubieran diagnósticos productivos, intentáramos que hubieran fortalecimiento de los entramados. Ahora, todas las mesas estaban constituidas por actores diferentes. En algunos tenía más prevalencia la iglesia, en otros menos, en uno el sector privado, en otro el sector público. En algunos, los territorios no eran municipios, sino que eran cuencas. Entonces eran conjuntos de 7 municipios porque trabajaban en conjunto. Entonces ahí empezamos, igual que en los centros comunitarios, a decir, che, ¿el centro comunitario es de el barrio El Retiro o el centro comunitario es un poco más? ¿El centro comunitario llega hasta tal calle o el centro comunitario es una red de organizaciones? Esto nos empezó a pasar en la práctica. Con Lorena siempre contamos que la abogada en ese momento, que era la directora de convenio, se volvía loca con nosotras. ¿Por qué? Por nosotros íbamos y decíamos, necesitamos un convenio para que firmen estas personas. No, la universidad solo firma con personerías jurídicas. Y decían, pero no, pero ¿cómo? Si nosotros no trabajamos con gente que tenga personería jurídica, trabajamos con gente que tenga presencia en el territorio. Fíjate cómo podés hacer. Cuando empezamos a decir, che, no, no es una organización sola, no es un club como Corazón al Retiro, no es un comedor como en Villa Castel, no es un centro como en Abasto, es una escuela, es un club, es un comedor, es un centro de jubilados, todo eso va a ser un centro comunitario. Decía, pero ¿cómo? Entonces, ¿cuántos Una firman? mesa, Bonnie, Una cuando mesa, la mesa de Villa Castel, exactamente. ¿Cómo se convenia con una mesa? Nos decía la directora de no convenios. existe, me No acuerdo, decía, sé, no existe, para no nosotros no existe existe. una. Y nosotras trabajando toda la semana con la mesa de Villa Castel. Bueno, los actores y actoras son organizaciones, personas, personalidades, diría Matus, con presencia e involucramiento diferentes, y las realidades son distintas. Entonces, en este marco es que entra este glorioso libro. ¿Por qué? Porque Magdalena Chiara y Mercedes Di Virgilio son dos compañeras que además de ser académicas, fueron gestoras de política pública vinculadas al sector de la salud. Entonces ellas se encontraron con el quilombo que era la salud en los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires. Y se dieron cuenta que pensar la salud en Florencio Varela, que es uno de los primeros territorios que ellas empiezan a analizar, era poder entender no solo lo que le pasaba a Florencio Varela, cuál era la política de salud de Florencio Varela, sino que era entender cuál era la política de salud de la provincia de Buenos Aires en Florencio Varela. Y era entender cuál era la política del Ministerio de Salud de la Nación en Florencio Varela, porque también tenía intervención. Y era entender
¿Qué capacidad tenía el municipio de Florencio Varela para poder llevar adelante las políticas de salud? Y era también entender cuál era la coparticipación que le daba la provincia para salud, que es uno de los indicadores que se toman para que la provincia de Buenos Aires le dé su participación a los municipios. Y era poder entender el presupuesto de Varela, y era poder entender cómo era el sector privado de salud en Varela. Y entonces ellas, cuando arman su libro, que pensaba el año que viene, el otro, el 27, ya va a tener 20 años este libro, ellas empiezan a armar conceptos y herramientas para gestionar la política social. Por eso es tan importante este libro. Por eso nosotras lo tomamos tanto. Por eso nos gusta. Por eso nos parece fundamental que ustedes lo trabajen. ¿Y qué herramientas nos traen las autoras? Y entonces acá sí es la parte que ustedes tienen que hacer, que es leer el libro, que es leer esos 2 capítulos y leerlo en clave de lo que estuvimos trabajando, de lo que trabajamos conceptualmente, de la experiencia que pudimos trabajar, porque ellas dicen un montón de cosas. Entonces acá es donde aparecen los conceptos. Aparecen los conceptos cuando pueda. Ahí va. Lo primero que ellas toman y ellas trabajan trayendo otros autores y lo toman para ellas, creo que el aporte que ellas hacen es cómo vinculan conceptos que venían trabajándose, pero que los vinculan de una manera que es muy, muy potente, que tiene que ver con esto de empezar a pensar algo que ustedes traen también en el chat, que es que cuando hablamos de territorio, dicen ellas, el territorio es una clase de espacio donde es fundamental la apropiación de las personas que viven en él. Por eso nuestro barrio, cuando te dicen, ¿vos de qué barrio sos? ¿De dónde va el barrio? ¿Dónde empieza el barrio? ¿Dónde termina el barrio? Lo puede decir la municipalidad, pero después nosotros y nosotras somos quienes vamos a poder habitar esa idea de barrio. Y las autoras toman de vuelta, trabajan otros autores de las ciencias sociales, un poco también en la misma lógica de la intervención de recién, ¿no? De la antropología, de la sociología, que siempre están como trayendo cuestiones de la geografía, donde nos dicen, ojo, que el territorio no es solamente algo material, algo que va de tal calle, de tal río a tal río, de tal cuenca a tal cuenca, sino que es simbólico y que son capaces de darle una estructura a un colectivo de gente y poder reforzar la identidad de un colectivo de gente. Por eso el territorio es un concepto que está en constante transformación y por eso ahora la palabra territorio se usa para tantos ámbitos, tantos ámbitos. Bonnie, Porque ya no recuerdo. es... Dale. No, dale, termina. No, No, que recuerdo. ya no es de poder, ya no está en manos solamente de la geografía, sino que hoy está en manos de la cultura, en manos de los pueblos, en manos de la música, en manos del arte, etcétera, etcétera. Lore. O del límite por donde pasa el micro. También recuerdo experiencias complejas, porque creo que han sido de las más complejas cuando estábamos trabajando en Puente de Fierro y Altos de San Lorenzo, que queríamos hacer, estábamos haciendo un mapeo con los vecinos y con las vecinas como para ver cuál centro comunitario iba a ser de Puente de Fierro y cuál de Altos de San Lorenzo, si tenían que ir juntos, digo, bueno, y a veces en la lógica externa decían, che, pero esto es están a 3 cuadras, están a 5 cuadras, deberíamos ser el mismo centro comunitario. Una ingenuidad en el planteo absoluto, porque ahí es donde, escuchando a quienes conocen el barrio, quienes conocen los lugares, me decían, no, nosotros de acá para acá no cruzamos. O sea, nunca nos vamos a sentar por X razones a hablar con esa gente, que tal vez los problemas eran similares. Pero digo, bueno, entonces ahí claramente cuando uno se mete en serio y escucha a los protagonistas y las protagonistas de esos lugares, decís, no, claro, acá tienen que ser, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, desde nuestra interpretación de un mapa tal vez, deberían ser 2,
perdón, debería ser uno, pero tienen que ser dos. Y tal, digo, vuelvo a lo del micro porque me acuerdo que una de las cuestiones que más marcaba era por dónde pasaba, creo que era el 307, y que dividía. Entonces estabas o de un lado del 307 o del otro. Digo. Entonces, bueno, son todas como factores o cuestiones que terminan definiendo y haciendo a un territorio y no a otro. Y Sí, quería totalmente. agregar algo con respecto a la entrevista que estuvieron viendo de Jorge, del director del Hospital Pena. Lo mismo decía él con respecto al hospital como centro, como lugar de referencia y como área programática, que terminaron de caer en la cuenta lo que significaba esa área programática en su alcance con la inundación, porque ahí es donde empezaron a ver a dónde ellos llegaban, y acá no es por cercanía, sino al contrario, como referencia en salud, por todos los que se quedaron, digamos, sin cobertura cuando se inunda el hospital. Totalmente, totalmente. Nada, digo, seguramente cada uno y cada una de ustedes tiene un montón de ejemplos, pero los invitamos a hacer esta reflexión, a poder como hacer el ejercicio de hasta dónde llega mi barrio, hasta dónde, cómo fue cambiando a lo largo de los años. Digo, yo vivo en 28 y 483. Cuando yo me mudé acá hace 30 años, el micro pasaba a 6 cuadras. Entonces yo estaba donde empezaban los campos con vacas y donde había asentamientos. La 28 era la que dividía la gente cheta que estaba cerca del Belgrano y nosotros que nos íbamos cayendo hacia los lugares donde la gente tomaba los terrenos. Entonces siempre yo decía, yo vivo justo en el límite entre el chetaje y lo popular. Claro, ahora, ¿qué pasó? Más atrás de casa, desde a la calle 30, por ejemplo, se armó todo un barrio súper cheto de vuelta. Entonces fueron copando, 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 y hoy hay unas cuadritas muy chiquitas donde queda la gente que tomó terrenos en su momento, donde compraron por muy bajos costos y todo lo demás son casas increíbles. Entonces, bueno, el barrio se fue transformando y ahora el micro pasa por la puerta de casa. Entonces, ahora estoy acá, sobre el micro, o sea, directamente. Entonces, los territorios, en la lógica de lo que decía Lore con lo de Puente de Fierro y esa experiencia, eh, son movibles, o sea, se van cambiando. Entonces, esto tienen que aparecer. Empecé por el capítulo 4, no por el 2. No voy ordenada, pero a propósito, porque entiendo que el 2 es el más complejo. Entonces, la idea de territorio, el concepto de espacio material y simbólico como síntesis de lo que es el territorio, estos dos conceptos son del capítulo 4 y los recomendamos fuertemente para que ustedes puedan iniciar la lectura en ese sentido. Ahora, dentro de este capítulo también hay dos conceptos que ellas retrabajan de otros autores también, que es el concepto de proximidad. ¿Por qué es tan importante el concepto de proximidad? Porque hace esta diferenciación de vuelta entre lo geográfico y lo organizacional. Lo que decía Lore recién, o sea, una cosa es la red real y otra cosa es la proximidad de cercanía geográfica. No podemos mirar el territorio solo por la proximidad geográfica. Es importante también mirar el territorio desde la proximidad organizacional. Entonces son dos conceptos que nos ayudan, que conceptualizan, como decían ustedes hoy al principio, esto de una manera totalmente diferente, porque volvemos a lo mismo. Ustedes se están formando para ser trabajadoras y trabajadores sociales con la mayor cantidad de herramientas teóricas y metodológicas para poder comprender la situación, para poder gestionar desde una perspectiva de gestión territorial que tenga herramientas para comprender la complejidad del territorio y no para simplificarlo, no para naturalizar, no para ocultar situaciones que, como decía Lore, tenemos muy arraigadas y que son complejas de determinar. Entonces acá sí llegamos al final de lo conceptual, no se vayan igual porque queda un cachito todavía, en 10 minutos estamos afuera, que es el concepto de régimen de implementación, sin acento. Ahora después lo vamos a poner con acento. ¿Por qué? Porque régimen de implementación
es nada más y nada menos un concepto que las autoras traen para tratar de objetivar, de poner sobre la mesa estas relaciones locas de las cuales hemos estado hablando de hoy a las 8 de la mañana, que es como el territorio es síntesis de lo que hace el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los actores públicos, los actores privados, los sectores de la economía, las personas que viven en el territorio. Entonces, cuando ellas dicen, porque son dos, digo, las autoras del capítulo 2, ellas dicen, cuando hablamos de régimen de implementación, lo que estamos diciendo es, le estamos poniendo nombre a las condiciones que suceden en tres dimensiones, dicen ellas. La dimensión funcional, la dimensión material y la dimensión política. ¿Qué dicen cuando dicen esto? Dicen, la dimensión funcional, perdón, es cómo nos ponemos de acuerdo en hacer qué cosa todos los que estamos presentes en esta escena, en el territorio. Lo que yo les contaba hoy de cómo tratábamos de ordenar a las facultades para que cualquiera no hiciera cualquier cosa. Vos haces esto, vos haces lo otro, vos llegás acá, te volvés acá, etcétera, etcétera. Ese acuerdo, esa necesidad de encuentro entre quienes forman parte de esa escena es a lo que las autoras denominan dimensión funcional. Los roles que cada ámbito tiene en una política en el territorio. Después ellas dicen, hay otra dimensión, que es la dimensión material, que es cómo se lleva adelante, cuáles son las condiciones mediante las cuales se lleva adelante la distribución del excedente, dicen ellas. Esto en criollo es, ¿cuál es la coparticipación? ¿Cuáles son las contribuciones? Digo, lo que decían hoy ustedes, digo, lo de la cuenca del Salado. Cuando esas políticas están ausentes es porque la dimensión material del régimen de implementación está ausente, está en menos de lo que se necesita. Es objetivar de vuelta, poner sobre la mesa cómo es esa redistribución. Digo, cuando se pelean con la coparticipación. ¿Por qué? Porque es esto, es la dimensión material de la política pública en el territorio. Y la última parte es las relaciones de poder. No es lo mismo ser gobernador de la provincia de Buenos Aires que gobernador de una provincia que nadie, o gobernadora que nadie le da bola. Una provincia que tiene hidrocarburos que la que no tiene. Una provincia que ganó con el 80% de los votos de la que salió raspando. O sea, la cuestión del poder, lo vimos con Vilas, lo vieron ustedes durante toda la carrera, es central. Entonces ellas dicen, es importante conceptualizar cómo llamamos a todo eso, cuáles son las condiciones que ahí operan. Entonces el régimen de implementación, conocer qué es el régimen de implementación, nos lleva a poder entender cómo son estas dinámicas. Para cerrar en esta clase expositiva, pero que intentó, nada, digo, ir recuperando la participación de distintas maneras, quiero compartir con ustedes, porque yo les dije el encuentro pasado que para estudiar pueden usar la inteligencia artificial, que para conocer los conceptos, todos y todas hoy tenemos como ya incorporado, en vez de agarrar el diccionario como lo agarrábamos antes, como decíamos la otra vez, agarrar y preguntarle al chat que usemos qué es tal cosa. Y está bien. Pero quiero que ustedes vean esto, porque me parece que es una manera también de incorporar algo que vamos a trabajar en particular en unos teóricos, que es la gestión de la información. La información es central para la toma de decisiones, la información es central para la gestión, ya lo vamos a ver. Pero si usamos IA, tenemos que tener algunos recaudos. Entonces, rápidamente, lo que quiero es compartir con ustedes
un chat con Gemini, con quien, como digo yo, me peleo bastante, para que ustedes vean algunos temas que me parecen importantes. Yo, la semana, o sea, cuando empezó la semana que empecé a preparar el teórico, le digo, te pido que armes un mapa conceptual en el que visualmente se pueda comprender la propuesta de régimen de implementación propuesto por Chiare de Virgilio en el capítulo 1 de su libro La política social hoy. O sea, fui bastante específica. Le dije, quiero algo copado para mí en mi lógica, ayúdame para que yo pueda armar el teórico con algo que visualmente sea interesante y que ellos puedan. Bueno, lo primero que hace es me pide disculpas, como ven ahí, y me dice... No puedo crear un mapa conceptual visual. Sin embargo, puedo brindarte la información clave del capítulo No de se ve bien Magdalena, bla, bla. la ¿Cómo? la conversación no, no se ve. ¿Cómo no se ve? Yo veo el enlace nada más y una cara. Jodeme que no se los muestra. No. ¿En serio? Lo estoy compartiendo. Mm, A ver, mm. vamos a hacer, a ver si así funciona. Esperen, ¿eh? Acá. A ver, decime ahí, Paz, si se ve. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Bien. Bueno, entonces fíjense, lo que están, ¿me siguen? ¿Estamos bien? ¿Aguantan unos minutitos? ¿Y cerramos? Tírenme un sí, un alguito. Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí, bien, perfecto. Entonces le pongo esto, ¿no? Bueno, tirame el mapa, me dice que no, que lamentablemente, pero sí me puede decir lo más importante del capítulo. Bueno, digo yo, a ver, ¿qué me tira? O sea, me lo tiró directamente, ni le dije, bueno, dale, sí, tirámelo. Entonces me pone, el régimen de implementación es un marco analítico, el texto de Chiare de Virgilio propone un marco analítico para comprender cómo se llevan a cabo las políticas sociales en Argentina. En lugar de centrarse únicamente en el diseño de los resultados, las autoras introducen el concepto de régimen de implementación. Este régimen, me dice, es un sistema complejo que integra múltiples elementos y no simplemente la aplicación mecánica de una norma. Ajá. Componente clave del régimen de implementación. 1. El modelo de gestión. Este componente refiere a la estructura de las reglas. 2. La lógica de gestión. 3. El contexto sociopolítico. Conclusión del régimen. El concepto de régimen nos permite comprender, Entonces, yo digo, se piró. Entonces le pongo, te pido que identifiques las tres dimensiones del régimen de implementación propuesto en el cuadro síntesis de las autoras, como diciendo, a ver, vamos a enfocarnos porque esto no es. Bien, me pone, las tres dimensiones del régimen de implementación propuestas son modelo de gestión, lógica de gestión, contexto sociopolítico. Y de vuelta me desparrama cada uno de ellos. Entonces yo le pongo, no es exacto lo que traes. Nuevamente te solicito que te referencies en el cuadro. Entiendo, me dice, lamento la imprecisión de mi respuesta anterior, dado que no tengo acceso directo al texto ni al cuadro síntesis del libro, no puedo identificar con total exactitud las tres dimensiones tal como están presentadas en esa tabla específica. El marco teórico de las autoras, sin embargo, se basa en la interacción de los siguientes elementos. Y dale que va con la modelo de gestión, lógica de gestión, contexto. Le pongo, ¿qué problema? Porque si no tenés acceso al texto de manera directa, ¿cómo es que haces una síntesis y no me avisás con claridad que no estás analizando el texto en su totalidad? ¿De qué fuente estás extrayendo la idea? Tienes toda la razón, me dice Géminis. Pido disculpas por el problema de comunicación. Carita. Mi respuesta anterior fue imprecisa porque efectivamente no tuve acceso al texto específico que mencionás. El problema radica en que, y acá es lo importante que quiero compartir, como modelo de lenguaje, mi conocimiento se basa en una amplia gama de textos y datos que no tengo, pero no tengo la capacidad de leer un libro específico y su contenido detallado como una tabla o un cuadro sinóptico. Entonces ahí me pone la fuente de información. La información que te proporcioné sobre el modelo de gestión, la lógica de gestión, no fue extraída directamente de la tabla, sino de mi conocimiento general del trabajo de las autoras.
Su marco teórico sobre régimen de implementación es un concepto central en su obra sobre política social y se discute en varios de sus trabajos y capítulos del libro. Cuando un usuario me hace una pregunta muy específica sobre una fuente que no puedo consultar, mi proceso ideal es reconocer que no tengo acceso al texto, cosa que no hizo. O sea, si yo no la pesadillaba, no lo hacía. Ofrecer la información más cercana y relevante que tengo disponible, pero siempre aclarando su origen y mis limitaciones, cosa que tampoco hizo, porque si yo no le preguntaba, bueno, reitero mis disculpas por no haber sido transparente desde el principio. Ahora, entendiendo tu necesidad de precisión y basándome en una nueva búsqueda de sus trabajos académicos disponibles públicamente, puedo ofrecerte una aproximación más detallada y referenciada de su modelo. Entonces ahí me pone el régimen de implementación es el conducto que yo y me arrima el bochín, no me lo dice exacto. Claro, entonces le pongo yo. Ahora es más rumbeada de todas tus respuestas, de todas formas, le quise poner acá, tu respuesta sigue siendo inexacta. Las dimensiones son funcional, material y política. A ver ahora qué traes a nuestra conversación. Tenés razón, agradezco la corrección. Mi respuesta anterior fue imprecisa al no utilizar la terminología exacta del cuadro de síntesis. Basándome en la información que proporcionaste, aquí están las tres dimensiones del régimen de implementación y ahí me las tiré. ¿Se dan cuenta lo que me costó con esta IA? No durmió esa IA, no durmió. No Le durmió. complicaste la Además, existencia. reconoció que colgó la bolilla. Típico del Total, examen. Una Sí, no, yo no lo claro, leí. claro. una ladri. Ahora, yo le pongo muy difícil porque afirmás de una forma que no das lugar a la duda. ¿Podés establecer cuáles son los textos de las autoras que estás utilizando para dar estas respuestas? ¿La totalidad? Entonces ahí es donde ella recién llega a un libro. Ahí. Que obviamente, como no lo puede leer, sigue tirando alguna fruta. Entonces ahí, fíjense abajo en chiquitito pone, es posible que Gemini muestre información imprecisa, incluidos datos sobre personas, por lo que debe verificar su respuesta. Bueno, esto es, gente, lo que nosotros y nosotras, entiendo, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos o cuando trabajamos con la IA. Digo que la IA está buenísimo para usarlo, pero tenemos que saber del tema. No podemos comernos la primera curva porque nos vamos a estrolar. O sea, no reemplaza la capacidad de discernimiento y la capacidad situada de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, acá para terminar, digo, y a los 33 y a las 33 valientes que nos quedamos, igual se nos fueron 5, así que estamos muy bien en relación a quienes empezamos. Estos son los conceptos que nosotras estamos entendiendo que se juegan cuando hablamos de territorio. No podemos pensar la política pública, no podemos pensar la gestión si no pensamos en los territorios. Y cuando pensamos en los territorios, pensamos en esto, pensamos en las organizaciones, en el Estado, en actores, actoras diversas, pensamos en la construcción de acuerdos, de consensos y de disensos, por supuesto también, como ya saben que trabajamos la política pública para poder estar entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de gestión territorial. Bueno, largo diría Cristina, pero nada, necesario. Creo que es poco el tiempo que tenemos para compartir, es mucha la experiencia y es mucho también el laburo que queremos compartir con ustedes en términos conceptuales y metodológicos. Y bueno, ojalá haya sido claro, lo hayan podido palpar y estar ahí, digo, y bueno, y también entender que tenemos formas de participar todo el tiempo y que a medida que los teóricos vayan pasando, ustedes puedan ir apropiándose como lo hicieron con este. Digo, agradezco mucho
como digo siempre, los saludos cuando aparecemos, las participaciones cuando les pedimos participación, a quienes están con las cámaras, a quienes no están con las cámaras pero participan por el chat, también las reacciones como la de recién, digo, son todas cosas que ayudan a esta interacción y que en esta mañana fría podamos haber compartido este teórico sobre gestión territorial que tanto nos gusta.